Bueno, Luis, ¿querés dirigirnos vos en oración y ya empezamos? Oramos. Queremos exaltar tu nombre, oh Padre, en esta noche. Gracias por estos momentos, gracias por poder tener una clase más del instituto. Queremos rogarte tú seas glorificado en todo, pero sobre todas las cosas que tú seas quien nos enseñe, que podamos comprender el mensaje de hoy también, la clase, pero también aplicarlo a nuestras vidas, que no sea solamente teoría. Te queremos adorar, te queremos agradecer y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos entonces, Fernando. Sí, como no, Pedro, adelante. Bien, buenas noches. Veo a poco porque está la pantalla puesta allí en condiciones para liderar. Estaba pensando que cuando nosotros queremos acceder a un cargo, a un puesto de trabajo, sea en una empresa o en una organización, en una institución, en los países sanos, en las administraciones públicas también, se hace o un concurso o se presentan currículum y se analizan. Yo por mi función de directivo en los colegios donde trabajé, tuve que tomar algunas veces personal, alguna que otra vez despachar a alguno, pero fueron las menos, pero sí tomar gente. Y cuando uno tomaba a alguna persona, antes de tomarla, antes de darle el puesto de trabajo, se tenía una entrevista. Y antes de la entrevista se le pedía algo. ¿Se acuerdan qué se le pide? El currículum, ¿sí? ¿Y qué es el currículum? Bien, es la reunión de datos acerca de la persona que se propone, que se postula para el cargo mencionado. En ese currículum debe figurar, además de los datos personales, tiene que figurar su preparación académica y también sus antecedentes laborales o profesionales, ¿sí? También tiene que haber alguna suerte de recomendación o de nombre de empresas en las que ha trabajado, ¿no? En las escuelas evangélicas, además del currículum, se le pide una carta del pastor de la iglesia donde se congrega. Es decir, que para acceder a un cargo, a un puesto, se requieren ciertos requisitos, ciertas condiciones. La pregunta es, para liderar en la iglesia del Señor, para ejercer el liderazgo, ¿qué currículum habría que presentar? ¿Sí? ¿Qué condiciones? ¿Cuál es el perfil del puesto de trabajo? Cuando nosotros leemos a San Pablo en la carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, Pablo pone una serie de condiciones para el obispo y los obispos y los diáconos. La palabra obispo no nos gusta mucho porque nos asocia a la Iglesia Católica Romana, pero no está mal dicha, está en la Biblia además, así que no, lejos estaríamos de decir que está mal dicha. Nosotros no la utilizamos porque asociamos el obispo a esa persona que tiene cierta supremacía sobre los demás y demás, ¿no? Pero obispo, anciano y pastor no son sinónimas las palabras en su etimología, pero sí refieren a la misma persona que puede tener esas tres funciones: obispo, anciano y pastor. El obispo es el que organiza, administra, preside. El anciano es el que tiene la experiencia, el conocimiento, el talante o su criterio aquilatado, equilibrado. Y pastor, pastor porque enseña y cuida el rebaño. Pareciera ser que lo ideal sería que una misma persona reuniera las tres características: obispo, anciano y pastor. No es muy común, conozco algunos, muy pocos, que han tenido esas tres características, ¿no? Don José Bongarrá era muy característico en él eso, era obispo, anciano y pastor a la vez, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser miembro de la iglesia en Villarreal cuando él ejercía el pastorado. Hay otros más, yo menciono a don José Bongarrá porque es el más cercano para mí. Y Pablo el apóstol da condiciones allí, y las condiciones que da las
podemos reunir. Yo sé que ustedes conocen el pasaje de Timoteo, así que no lo leemos, pero hay características o condiciones, perdón, que refieren al carácter de la persona que va a ser anciano u diácono, porque las dos listas son muy parecidas. Tienen que ver con el carácter, ¿sí? El carácter es la reunión del temperamento y las conductas aprendidas, ¿sí? Que hacen que la persona sea una persona de una manera, de expresarse, de vivir la vida. Tiene que tener, además de carácter, tiene que tener conducta, es decir, tiene un carácter formado que se parece al carácter de Jesús, esa es la idea ahí, y tiene conductas. ¿Qué quiere decir? Tiene acciones, vivencias, expresiones en su palabra y en su hacer que reportan a la vida de un cristiano maduro. Y luego, además de carácter, conducta, tiene que tener capacitación. Es decir, prepararse, ser, dice, no un neófito, que sepa enseñar, dice el apóstol, ¿sí? Que administre bien su casa, ¿sí? O sea que tiene que tener capacidad. Es interesante porque estas características estas condiciones para ser anciano, obispo o diácono, si uno las analiza, salvo las de que tiene que ser capaz de enseñar, las demás características son características de la vida cristiana. Un cristiano normalmente debiera aspirar a cumplir esas condiciones. Claro, cuando uno lee las listas de Timoteo, normalmente la gente, los varones, dicen, no, yo no voy a ser anciano nunca, no voy a ser pastor nunca, las condiciones son muy altas, ¿sí? Cuando uno lee al Señor Jesús, se da cuenta que el Señor Jesús también pone condiciones para el liderazgo. Pero, para sorpresa nuestra, la condición es una sola, ¿sí? Y el Señor Jesús se la expresa de manera muy clara a Simón, el hijo de Jonás. Le va a encargar el liderazgo de la iglesia, el pastorado de la iglesia. Y no le pide el currículum. Simón, el hijo de Jonás, Pedro, era un buen pescador, había trabajado en la empresa familiar, posiblemente haya trabajado en otra empresa antes o no, pero lo cierto es que no le pidió Jesús un currículum, solo le hizo una pregunta. Y en esta clase yo quiero plantearte la pregunta de Jesús para ver en qué medida nosotros cumplimos esa condición, a la que yo le llamo prioridad. Vamos a ver, poné las dos leyendas que hay ahí. Yo le llamo prioridad porque creo que esta condición es prioritaria y no desmerece las condiciones que pone Pablo, lo que llamamos las condiciones paulinas ahí en Timoteo, no las desmerece ni las inhabilita. Lo que me parece que tenemos que tener claro es que la condición que pone Jesús es prioritaria, es de extrema necesidad que esté presente. Si no está presente esta condición, no es posible liderar la Iglesia de Jesucristo, la obra de Dios. En la segunda clase nosotros vamos a ver otra condición que es la preparación, ¿sí? La preparación tiene su relevancia, pero siempre la prioridad, una redundancia voy a decir, siempre la prioridad está primero, antes que la preparación. Ahora, vamos a leer el texto, porque el texto mismo nos va a mostrar que esta condición, que es prioridad en el liderazgo, resuelve el resto de la vida del líder. De la vida del líder en el sentido del accionar del líder. Todo lo que el líder va a hacer tiene que ver con esto. Antes de leer el texto, porque después me voy a olvidar, y aquí les traje una serie de libros. Disculpen, vamos a hacer una pausa porque después leemos el texto y allá hacemos el análisis. Quiero pedirles que tomen nota, si es posible, por lo menos leer uno de estos libros. Se los voy a dar por orden de prioridad también. Este libro, Liderazgo Espiritual, de Oswald Sanders, yo lo recomiendo ampliamente. Para mí es el libro que más ha influenciado en el liderazgo de mi vida.
en el trabajo de liderar, de pastorear. Liderazgo espiritual de Sanders. Es un libro muy, muy, muy bueno. Tiene una profundidad y una practicidad y un desafío tremendo. Quiero animarlo. Yo cada tanto lo vuelvo a leer. Ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, tengo una serie de libros que voy releyendo cada tanto. Tengo una selección de libros, de paso les digo, ya que ustedes son alumnos del instituto. Decía Charles Spurgeon, lea mucho de pocos. Es decir, selecciona autores que sean relevantes, que tengan solidez, que sea agradable la lectura además, y que te haga bien, porque normalmente los buenos libros son los libros que nos traen los principios de Dios. Las formas de expresarlo es la que nosotros vamos a buscar. Y Sanders es un especialista en darnos una lectura sobre el liderazgo cristiano, a lo que él llama liderazgo espiritual. El otro libro que quiero recomendarles, y el autor es altamente recomendable, que es Charlie Swindoll. El libro de liderazgo, creo que este ha sido el bestseller por muchos años, Pásame otro ladrillo. ¿Quién ha leído el libro Pásame otro ladrillo? Yo también, Fernando lo ha leído. Yo lo leo cada tanto también. Cuando tuve que asumir un liderazgo especial en la obra misionera de los centros comunitarios, yo me lo volví a leer y tomé apuntes y notas y me hice mi propio bosquejo y me hizo muchísimo, muchísimo bien. No siempre es fácil aplicar estos principios, pero realmente están tan bien explicados que uno va mejorando su liderazgo. Otro librito pequeño, que en realidad son 4 conferencias que dio John Stott aquí en Buenos Aires hace muchos años, y la editorial Certeza en esa época los taquigrafió, ¿sí? Los escribió y los publicó. Se llama Los desafíos del liderazgo cristiano. Son 4 conferencias extraordinarias. John Stott, siempre sus libros son sumamente útiles, claros, profundos, y en esto del liderazgo John Stott tenía una capacidad especial para explicar textos que apuntan al liderazgo que nosotros nos hemos pasado muchas veces por alto. Así que se los recomiendo. Es un libro cortito, no tiene más de 61 páginas tiene. Miren, lo pueden leer yo lo leí, lo he leído 2 o 3 veces ya. Cada tanto lo vuelvo a leer porque animan el liderazgo, desafía, ¿sí? Una conferencia por vez lees, en media hora te lees la conferencia, en menos de media hora. Después hay libros de alguien que está trayendo sus libros a la Argentina hace ya un tiempito, que es Strauch, Alexander Strauch, quizás hayan escuchado de él. Es un conferencista y un escritor, escribe en inglés, pero están traducidos sus libros, y este es el libro que el más resonante en el liderazgo. Aunque hay un manual de liderazgo para ancianos, este libro, Liderando con Amor, creo que marca de alguna manera el pensamiento de Jesús. Y también de Strauch, Cómo ser un líder con impacto, ¿sí? Es este otro que también se los recomiendo. Bueno, hay muchos más libros de liderazgo. No les voy a recomendar los que escribí yo porque sería una soberbia interesante, ¿no es cierto? Pero pueden leerlos si quieren también. Pero estos libros han hecho mucho bien en mi formación, y se los quería compartir para que ustedes tengan, ahora cuando hablemos de la preparación en la otra clase, los voy a animar y desafiar a la lectura permanente de buenos libros, ¿sí? Bien, ¿cómo expresa Jesús la condición para el liderazgo? Por favor, busquen allí en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21. ¿Sí? Yo se los voy a leer en una versión un poco más moderna, no en la 60, pero la 60 la sabemos de memoria, ¿verdad? El relato ese. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Es muy, muy interesante este relato. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. El relato dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo amaba y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Deben haber escuchado cantidad de sermones sobre este pasaje. Tiene una riqueza extraordinaria. Jesús está próximo a irse nuevamente a la casa del Padre, ha resucitado. Los espera en una mañana interesante allí a la orilla del mar de Tiberias, y ellos habían entristecido por la partida de Jesús, porque había sido sepultado. Y hay allí, porque Juan, cuando relata su evangelio, ustedes saben, lo hace muchísimos años después de la resurrección. Juan relata su evangelio no para contar la vida de Jesús, sino para demostrar que Jesús es Dios, atacando o defendiendo la doctrina de la encarnación de Jesús. Por eso el relato de Juan no es un relato como los 3 evangelios sinópticos que cuentan la historia de Jesús, sino que utiliza Juan parte de la historia de Jesús. Observen que solo cuenta 7 milagros de Jesús, 7 señales, para hacer un relato de la divinidad de Jesús. Entonces, los relatos que hay del Evangelio de Juan son el argumento pragmático que pone Juan para demostrar las verdades teológicas o teóricas, si quieren llamarlas. Así que este relato, si uno lo compara con los 3 evangelios, no lo va a encontrar, porque fue un hecho muy especial para el apóstol Juan, que estaba presente allí. Los discípulos se desilusionan porque Jesús no aparece, y entonces Pedro dice: yo me vuelvo de donde salí, yo era pescador, vuelvo a pescar, me voy a pescar. Y los discípulos, los otros apóstoles también, le dicen: bueno, nosotros te acompañamos. Es decir, Pedro tenía un arrastre, una atracción, un liderazgo sobre el grupo. Se van a pescar y a la madrugada van volviendo a la costa y se encuentran con Jesús. Jesús les pregunta si tienen algo de comer, ellos dicen, traen ahí la pesca, pero cuando llegan a la orilla, Jesús estaba esperándolos con un desayuno, no un desayuno americano, sino un desayuno judío. Un pescado en la parrilla, me imagino que rico debe haber sido, hecho nada menos que por el Señor Jesús, ¿sí? ¿Cómo habrá sido, no, ese desayuno? Y cuando llegan, y luego que comen, Jesús lo mira a Pedro y le pregunta 3 veces lo mismo. Están aquellos que dicen, le preguntó 3 veces porque Pedro negó 3 veces. La verdad es que no dice eso el texto, ¿sí? Suena lindo y poético, pero la verdad es que podemos tomarlo o no, de que 3 veces negó, 3 veces le preguntó. Lo cierto es que a la reiteración de una pregunta es el valor de la respuesta, ¿sí? La pregunta reiterada hace que cale hondo en Pedro la respuesta, de modo que sea convincente su respuesta. ¿Y qué pregunta le hace Jesús? Vamos ahora a ponerla. La ponemos la pregunta: ¿me amas? Y la pregunta es completa: ¿me amas más que estos? Pero vamos a analizarla en los 3 momentos que tiene esta pregunta, porque después de la pregunta viene un desafío. ¿Me amas? Es la pregunta. Claro, la respuesta nuestra, si Jesús nos pregunta si le amamos, la respuesta va a ser que sí. El tema es saber qué es amar a una persona. Ustedes deben haber escuchado muchas veces que cuando alguien va a hablar sobre el amor, y especialmente cuando se le habla a los estudiantes, a los jóvenes, adolescentes o jóvenes, se escucha decir, el amor no es un sentimiento. ¿Sí? Deben haber escuchado eso. Bueno, diría don Roberto Ochoa, es una burrada, ¿sí? Porque el amor puede ser que no tenga su origen en el sentimiento, sino uno ve algo y le agrada y entonces empieza a amarlo, o cuando lo va conociendo, pero el amor pasa por los sentimientos necesariamente. Si no lo sentimos, la verdad que no vamos a ver si amamos o no amamos. Entonces están los que dicen el amor no es un sentimiento. Entonces suben un peldaño más y dicen el amor
es una decisión. Y entonces allí hay libros que escriben sobre el amor es una decisión. Bien, yo decido amar. Bien. Está bueno, la verdad. Pero en el relato de Jesús y en las palabras de San Pablo, que ahora las vamos a mirar, amar es mucho más que sentir y amar es mucho más que decidir. Amar es una acción. Amar es una acción, una actividad, un hacer. Y si esto no fuera así, el apóstol Pablo no diría, yo lo tengo abierto aquí, ¿se acuerdan de 1 Corintios capítulo 13? Se los voy a leer solo para que lo recuerden, porque yo sé que ustedes lo saben casi de memoria algunos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, bárbaro, ¿no? El idioma de los hombres y el idioma de los ángeles. ¿Te imaginas si pudieras hablar el idioma de los ángeles? Estaría re buenísimo, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, mucho ruido y pocas nueces. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Interesante, porque dice, nada soy, y dice antes, soy un címbalo que retiñe, algo que hace ruido y nada más. Y al final dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, no me sirve. No hay forma de expresar el amor de Dios que no sea a través de tener ese amor en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, no es un sentimiento, no es una decisión, es una acción, es aceptar que tenemos que recibir de parte de Dios ese amor. Y ese amor se recibe, como dice Pablo, porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros. ¿Se acuerdan como dice Gálatas? El fruto del Espíritu es amor. Quiere decir que el amor es producido por el Espíritu Santo. Es una acción sobrenatural. Y el amor es una acción, les decía yo, porque cuando Jesús dice, me amas más que estos, apacienta mis ovejas. El amor es una acción porque Dios lo mostró así. De tal manera amó Dios al mundo, como sigue, que ha dado. Ustedes se deben acordar de el cómico para niños Carlitos Balá, ¿se acuerdan? Él decía, el movimiento se demuestra andando. Miren qué sencilla la frase, ¿no? Los que estamos viejos nos acordamos. El movimiento se demuestra andando. El amor se demuestra haciendo. El amor, dice el texto, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Una acción de entrega. Y el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por lo tanto, si queremos entender esto de qué es amar, no estemos pensando que el amor es algo muy místico, ¿sí? A veces me parece que hasta pensamos que si amamos nosotros vamos a andar medios con los ojos medios entrecerrados y con un poco de humo alrededor, un poco de vapor, ¿sí? No. El amor no es algo intangible. El amor siempre se demuestra. Se ve en la acción. ¿Cómo sé que alguien me ama? ¿Sí? A veces las personas dicen, mira, quiero que me digas que me ames, que me amás. ¿Sí? Deben haber escuchado ese relato de la mujer que le decía al esposo, decime que me amás, decime que el hombre le dice, pero no me lo pidas, si ya te lo dije el día que nos casamos. Y hace 35 años que nos casamos y todavía no he cambiado de opinión, así que ¿para qué te voy a decir? Es decir, parece ser que hay personas que necesitan que le digamos que los amamos, pero la única forma de mostrar ese amor es con acción. Ahora, la pregunta es mucho más fuerte todavía, porque dice, ¿me amas
más que estos. Por favor, entendamos la pregunta. No dice me amas más que a estos. No es que yo tengo que amar más a la gente, tengo que amar más a Dios que las personas que yo estoy liderando. Los que yo lidero aman a Dios, pero la expectativa del Señor es que yo lo ame a Él más que ellos. Eso es lo que dice aquí. ¿Y cómo es esto de que yo voy a amar más que las personas que yo estoy liderando? Bien, si entendemos que el amor es acción, la forma de mostrar que yo amo al Señor más que mis liderados aman al Señor es que yo voy a hacer acciones siempre un poco más que ellos. Ahora, no es una competencia, sino es algo muy sencillo. Miren, si yo amo más al Señor que los liderados, yo llegaré más temprano que ellos y posiblemente me vaya más tarde que ellos. Cuando todos estén durmiendo, posiblemente yo esté levantado, leyendo u orando. Cuando todos están descansando, posiblemente yo esté haciendo un esfuerzo de acompañar a alguien que está necesitando. Cuando todos están guardando lo suyo para disfrutarlo, posiblemente yo tenga que ser el que abra su mano generosa para ayudar al que está necesitado. Cuando estoy con los demás, estoy dispuesto a felicitar y a reconocer la tarea de cada uno. Y también estoy dispuesto a recibir la crítica en silencio. Es decir, estoy un poco no más arriba en jerarquía, sino en realizar acciones que sean sacrificiales para bendecir la vida de otros. Yo no puedo llevar a las personas a que amen a Dios más allá de donde yo amo a Dios, porque nadie lleva a alguien a un lugar donde no ha llegado. Yo no puedo decirle, vení conmigo hasta la luna, si yo no he llegado a la luna. Yo llevo a las personas al nivel de donde yo he llegado. Y en el amor pasa esto. No esperes que tus liderados sean personas apasionadas por amar a Dios si no estás amándole vos más que ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Pedro, vas a ser un líder, vas a guiar a mi pueblo, pero necesito saber si me amas más. Si estás dispuesto a hacer siempre un paso más, un esfuerzo más, una renuncia más, una actitud de estar al servicio de los demás, aunque los demás no te estén acompañando. Es una cuestión seria esto. Por eso la pregunta reúne a todas las otras condiciones, porque si yo amo más al Señor que mis liderados, trataré de capacitarme más, trataré de ofrendar más, trataré de ayudar más, trataré de enseñar a más personas. Siempre estaré queriendo estar en el nivel donde Dios está esperando que yo esté. Ahora, la pregunta termina, pero a renglón seguido Jesús dice, si esta condición la cumplís, esto que es prioritario, apacienta mis ovejas. Qué sencillo que era Jesús y qué claro. Esto es liderar. Es cuidar a las personas. Nosotros a veces confundimos el liderazgo con dirigir proyectos, con organizar eventos, con administrar finanzas en la obra de Dios. Y entonces estamos en el liderazgo y yo con las personas no tengo esa capacidad, dicen algunos, ¿no? Y entonces se alejan de la gente. Es verdad que es necesaria toda esa tarea de organizar, de administrar, pero cuando estamos liderando, lo que tenemos que liderar son personas. No hay otra alternativa. El Señor Jesús vino a morir por las personas. Y cuando terminemos nuestra vida aquí y estemos en la presencia de Dios, cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, se va a llevar, su iglesia no son los eventos, no son las organizaciones.
no son nuestras administraciones, no son nuestros edificios. Lo único que se va a llevar el Señor cuando venga, ¿qué va a ser? Personas. ¿A cuántas personas hemos llegado con el Evangelio? ¿A cuántas personas hemos ayudado para que puedan crecer en su fe? ¿A cuántas personas hemos ayudado a discipular? ¿A cuántas personas hemos animado, hemos motivado? ¿A cuántas personas le hemos provisto para que cubra sus necesidades? ¿Se acuerdan del pasaje que el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, y enfermo y vinisteis a mí? Y ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Se acuerdan del pasaje? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor Jesús siempre puso el foco de atención en las personas. Y observe que aquí el Señor Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí. Bien, entonces ocúpate de la gente. Apacienta mis ovejas. Quiero desafiarlos en esta noche a que esto de que estamos viendo del liderazgo, que desde la teoría suena bien, te puedas grabar que liderar es acompañar personas. Eso es liderar. Y la condición, la prioridad, es el amor. Nada va a ser posible si no lo hacemos desde el amor. Desde ese compromiso serio con Dios. Porque Jesús está preguntando: ¿me amas a mí? En ocasiones amamos más la obra, amamos más la organización, amamos más la reunión, amamos más el edificio, amamos más el estudio de la Biblia, amamos más nuestros libros. Y lo que Jesús está preguntando aquí: ¿me amas a mí? Y si cumplimos esa condición, entonces cuida de mis ovejas. Trata con ellas. Anímalas. Porque el buen pastor un día va a venir, como dice el apóstol Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿se acuerdan? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Así que quiero animarles, tanto a los hombres como a las mujeres, a que podamos darnos cuenta de que si amamos realmente al Señor, vamos a estar preocupados por las personas que son el rebaño de nuestro Señor. Ahora, ¿qué hace el amor? Vamos a mirar ahora qué efectos tiene. ¿Por qué el amor es prioritario? ¿Sí? ¿Por qué el amor es prioritario? Y vamos a ir viendo algunas cuestiones que nos van a ayudar a ver en qué medida nosotros estamos mostrando ese amor y cuán importante es en la vida de las personas sentirse y saberse amadas. En primer lugar, el amor es prioritario porque el amor cura heridas. ¿Sí? Miren, las personas traen heridas en sus vidas. Todos tenemos algunas heridas. Algunas que ya han cicatrizado un poco más, otras que no han cicatrizado todavía, algunos que han sido heridos en este último tiempo. La pandemia ha dejado heridas. Los psicólogos nos han ido ayudando a entender que muchas de nuestras heridas provienen de nuestra crianza, en nuestra familia. Nuestros padres han querido hacer de la mejor forma y a veces no lo han hecho de la mejor forma, a veces sobreprotegiéndonos y haciéndonos sentir inútiles en la vida, y a veces abandonándonos, haciéndonos sentir rebeldes, ¿sí? Pero no estoy tratando de decir que nuestros problemas son justificados por el pasado, ¿sí? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, empieza una nueva vida, un nuevo recorrido, pero es necesario curar esas heridas. Y las personas son heridas cuando son maltratadas, cuando no son amadas, cuando son avergonzadas, cuando son tratadas con injusticia, cuando son despreciadas, cuando son tratadas con indiferencia, cuando son abusadas,
cuando son subyugadas o manipuladas o presionadas o extorsionadas. Y muchas de esas cuestiones quizás las hayamos vivido nosotros mismos en nuestra niñez, adolescencia, juventud. Y la iglesia está llena de personas heridas. Y el amor debe curar esas heridas. No podemos nosotros vivir la vida cristiana con que venga a la reunión el hermano y se vaya a su casa sin saber qué pasa con él. ¿Por qué vive esa situación que vive? Hay un relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, que ustedes también deben saber porque son estudiosos de la Biblia, quizás sepan de memoria. ¿Se acuerdan del relato? Búsquenlo, por favor, en Lucas capítulo 10, porque siempre que nosotros vamos a las parábolas, muchas veces cometemos el error de leer la parábola sin ver por qué se contó la parábola. La parábola siempre tiene un contexto, una razón de por qué Jesús contó esa parábola. La parábola no es una historia porque no es un hecho real que sucediera, tampoco es un cuento porque no es algo fantasioso, sino que es una historia inventada que podía haber sido verdad y que tiene como propósito enseñarnos verdades espirituales, tomando una historia de aquí abajo para hacernos ver los principios de allá arriba. Es algo terrenal para enseñarnos una verdad celestial, dice William Barclay. El relato de la parábola del buen samaritano, que sabemos tan bien, comienza en el capítulo 10, versículo 25, porque dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Observen, la pregunta es cómo tener la vida eterna. Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley respondió y dijo, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Observen, este intérprete le cita al Señor el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo, bien, si quieres entrar a la vida eterna, viví esta experiencia de amar. ¿Sí? Le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley ya tenía la respuesta. Dedícate a amar a Dios por sobre todas las cosas y tenerlo como prioridad. Y eso te va a llevar a la vida eterna. El intérprete de la ley se quiere hacer el vivo y le hace una segunda pregunta a Jesús, queriendo confundirlo. Y le pregunta, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús ahora le cuenta una historia, una parábola. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pues, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola siempre nos conmueve, porque Jesús está respondiéndole al intérprete de la ley acerca de cómo se debe expresar el amor. ¿Se acuerdan que dijimos que el amor es acción? Entonces Jesús le va a decir al intérprete, mira, si hay un herido, que este hombre, el que cayó allí herido a la vera del camino, fue un hombre
de los comunes, que salió a la mañana y dijo voy a ir a hacer trámites, voy a hacer compras, y se fue de Jerusalén a Jericó. Los ladrones le arruinaron el día y le arruinaron la salud, y lo maltrataron y lo dejaron, dice, hiriéndole, le dejaron medio muerto. Y allí Jesús relata que vino un sacerdote y vino un levita, el sacerdote, el encargado de oficiar el culto, la adoración, y el levita, el ayudante, ¿sí? El que hacía posible que el sacerdote haga la tarea de sacerdote. Y los dos lo ven al herido y siguen de largo. El samaritano dice que viéndole se acercó. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la influencia? La influencia es desde la cercanía, ¿se acuerdan? Bien, este samaritano va a influenciar al herido y para poder influenciarlo se tiene que acercar. El amor siempre se acerca a las personas. Y dice que se acercó, bajó de su cabalgadura y lo limpió y lo curó. Observen que sacó aceite y vino, eran parte de sus pertenencias. Las puso a disposición. Eso es mostrar el amor. ¿Se acuerdan cuando leímos el texto y yo con el mayor placer gastaré, ¿qué decía? Lo mío. Y este samaritano gasta lo de él, su vino y su aceite, lo puso a disposición del herido para curar sus heridas. Después dice que lo puso sobre su cabalgadura. La cabalgadura es la montura. Y en la montura de un caballo, lo normal es que entre ¿cuántas personas? 1. El samaritano venía en su montura, se bajó y subió al herido a su montura. ¿Y él cómo creen que fue entonces? Caminando. El amor renuncia a sus derechos. Fíjense, cambió. Él venía a caballo y ahora se va caminando. Y el herido, que no era ningún familiar, ningún amigo, era una persona que encontró en el camino, que ni siquiera la conocía, la cargó en su cabalgadura. Me imagino cuando llegó al mesón y le preguntaron, ¿quién es el que viene con usted? No sé su nombre. ¿Cómo no sabe su nombre? ¿Y su documento? No sé si tiene documento. ¿Y qué es de usted? ¿Familiar, amigo? No, nada. Pero igual, atiéndalo, yo le voy a pagar. Y le paga. Saca su dinero. Observen, su aceite, su vino, su cabalgadura, su dinero, su tiempo para curar al herido. Eso es la manifestación del amor. Es cuando puedo ponerme en el lugar del otro. Ahora interesante porque después que se queda unos días allí en el mesón, se va el samaritano y le dice al mesonero, te dejo 2 denarios a cuenta. Y le dice, si algo gasta de más, ¿se acuerdan? Te lo pagaré cuando regrese. Es decir, voy a cuidarte hasta el final. Voy a curar tus heridas hasta que sepa que han cicatrizado. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor, en nuestra congregación, en el barrio, en el trabajo, en donde estudiamos, que posiblemente hayan sido tomadas por ladrones, que le robaron su expectativa, a veces le roban las cosas materiales y están heridos, y están tristes, están desilusionados y necesitan de alguien que ame. Puede ser que no tengamos muchas cosas, pero solo vino y aceite hacía falta y 2 denarios. Bastante poco hacía falta. Lo que hacía falta era tiempo, disposición. Hacía falta que alguien amara a Dios para ayudar a este herido. Así que creo que somos convocados, si es que queremos liderar, a estar dispuestos a curar las heridas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero además de curar heridas, el amor es prioritario, no solo porque cura heridas, sino porque le da sentido de valor a las personas. Muchas personas han perdido su autoestima, su sentido de dignidad.
Una persona es digna cuando se puede respetar a sí misma, cuando se reconoce importante. Y saben, los líderes tenemos la responsabilidad, yo diría la obligación y el privilegio de hacer sentir a las personas que nos rodean y a los que lideramos dignas, personas importantes. ¿Cuándo una persona se siente importante para vos? Cuando siente que la amás, cuando siente tu abrazo, cuando siente tu mirada. Como dice Charlie Swindoll, tenemos mirada de sí o cara de no. Hay gente que tiene cara de no, ¿vieron? La saludás a la mañana, le decís buen día y te dice, buen día, buen día, buen día. Te está chumbando casi, ¿verdad? Es como los adolescentes cuando vos le hablás y te dicen, listo, listo, listo. Listo, listo es cortala, no me hables más, ¿sí? Las personas se sienten apreciadas cuando nosotros tenemos cara de sí, cuando somos capaces de sonreír para ellas, cuando somos capaces de tener una actitud de bienvenida y no de despacharlos. Si las personas nos molestan, estamos en problemas. El amor le da sentido de valor a las personas. Las personas despreciadas necesitan que alguien las haga sentir importantes. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo es un personaje muy especial. Era despreciado de todo. Él tenía mucho dinero, pero no tenía el aprecio de la gente. Claro, era un ladrón, un corrupto público, aprobado por el Imperio Romano, así que él robaba sin problemas, pero tenía la condena social. Cuando Jesús se acercó, ¿se acuerdan? La gente no lo dejó pasar, y él se queda en el sicómoro, Jesús lo recibe, y fíjense qué interesante. Cuando él abre la puerta y ve a toda la gente esa que está afuera enojada porque Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Zaqueo habla y dice, todo lo que robé lo voy a devolver y voy a dar una parte para los pobres. Fíjense, ahora, cuando había perdido su sentido de valor. Ahora que se encuentra con Jesús, va a dar y se siente importante. Se siente valorado, primero por Jesús, y cuando le devuelva el dinero que le robó a los pobres, a la gente, y le dé dinero a los pobres porque a él le sobraba, la gente lo va a apreciar. Entonces va a volver a recuperar su sentido de valor. Una persona tiene sentido de valor cuando empieza a dar, porque se siente importante, se siente capaz de ayudar a otros. Esto mismo pasó con la samaritana, ¿se acuerdan? Iba a buscar agua a mediodía, cuando nadie iba. Y se encuentra nada menos que con Jesús, aquel que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, se encuentra en el pozo de Jacob con Jesús esta mujer, y Jesús le pide agua a ella. Se dan una discusión ahí, ¿se acuerda? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana y demás? La mujer le da agua y cuando la mujer descubre que Jesús es el Mesías, ¿se acuerdan? Va corriendo a Sicar, a su ciudad, y habla a la gente acerca del Mesías. Perdió la vergüenza. Iba a buscar agua a mediodía porque le daba vergüenza de que la vieran. Ahora ella vuelve a la ciudad a los gritos, vengan, encontré al Mesías. Fíjense cómo le volvió el sentido de valor, el sentido de dignidad. Y media tiene que terminar, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí. Así que el amor cura heridas, pero además da sentido de valor. Nosotros nos sentimos valorados cuando nos sentimos atendidos. Cuando alguien hace algo por nosotros, cuando nos dedica tiempo, cuando nos escucha, cuando nos ayuda, cuando piensa en nosotros. Y creo que si nosotros estamos pretendiendo estar en el equipo de Jesús, en el equipo de los líderes, hemos de tener que poner en práctica que amamos al Señor haciendo esto, curando heridas y dándole sentido de valor a las personas que nos rodean. En tercer lugar,
El amor motiva a la gente. ¿Qué significa motiva? La palabra motivar viene de motivo, de razón. La razón por la cual queremos vivir. Hay gente que está muy desmotivada, que está muy desilusionada, que no tiene ganas de iniciar proyectos, de ver la vida con desafío, y se siente apesadumbrada y algunos deprimidos y algunos en una gran depresión. ¿Qué hace el amor? El amor despierta esa cosa interior que nos hace tener nuevas expectativas. Y cuando una persona es amada, es desafiada. Vuelve a tener la perspectiva de la vida. Esto es lo que hizo Jesús todo el tiempo. Cuando se encontró con la gente, ¿se acuerdan? Los pescadores le dijo, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Le dijo a Natanael, a partir de ahora cosas mayores que estas verás. Es decir, encontrarse con Jesús es motivarse. María, que estaba a los pies de Jesús mientras Marta servía, Jesús dijo, ha elegido la buena parte. Es decir, ha encontrado una razón para vivir. El apóstol Pablo siempre cultivaba esto de estar motivado, desafiado, ¿sí? ¿Se acuerdan que usaba esa palabra estando persuadido, ¿sí? Es decir, estoy enterado bien de lo que va a pasar, ¿sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará y está mirando al futuro. Una persona motivada nunca se queda con el aquí y el ahora. Cuando encontramos personas que están desmotivadas es porque están en un pantano en donde no saben cómo salir. El gran problema es que, como decía Carlos García, a quienes ustedes conocieron mucho porque les enseñaba allí en la iglesia de Neuquén, decía, los consejeros truchos van a ver a un enfermo y entonces le cuentan de un enfermo y entonces ellos lo van a visitar y enseguida le dicen, bueno, yo voy a orar, Dios lo va a curar, ya va a ver, dentro de un tiempo vamos a estar todos bien y qué sé yo, y después viene el médico y dice, mire, no hay nada más que hacer, ¿eh? Y la persona se empeora y a veces se muere. ¿Y después qué cara le ponemos a la persona a la que estuvimos animando? No, quédate tranquilo, yo voy a orar por tu tío, yo voy a orar por tu esposa, yo voy a orar por tu hijo. ¿Saben qué? Nosotros debemos motivar mostrando el sentido de eternidad que tenemos. Mirá, esta enfermedad vamos a orar para que el Señor pueda curarla. Pero si no la cura, lo bueno es que tiene esperanza para la eternidad. Y esto que estamos viviendo ahora, que nos entristece, que nos duele, es un tiempo pasajero. ¿Sí? Decía San Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Es decir, nosotros vamos a motivar a la gente con los principios de Dios, con las promesas de Dios, que no son un evangelio de la prosperidad. No son eso, mire, usted ofrende que Dios lo va a bendecir. Usted venga a la iglesia que Dios lo va a bendecir. Usted sirva a Dios que le va a ir bien. No, a veces servimos a Dios y nos va peor. ¿Saben? El amor motiva. Y el apóstol Pablo vivió esa experiencia. Así que quiero animarlos a que podamos vivir el liderazgo sabiendo que la condición prioritaria es el amor. Y si no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. Vamos a cortar aquí, hacemos un recreo de 10 minutos, creo que es, o 5, no sé cuánto, y luego venimos para hablar sobre la preparación del líder.